palabra y te pedimos, Señor Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Dios. Yo no me considero la persona, digamos, indicada o apropiada para transmitir palabras tan perfectas y que provengan de la eternidad, Señor Dios. Por eso me someto a la obra del Señor Jesucristo y me someto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor Dios. Te doy muchas gracias por este tiempo y bueno, Señor, te pedimos que tu palabra nos hable esta noche. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Bueno, la verdad es una corta reflexión que yo quiero que tengamos en el corazón durante esta noche. Y le he puesto como título a esta reflexión: el Dios que hace cosas nuevas. El Dios que hace cosas nuevas. Y he estado reflexionando como un poco como que ¿qué le impide a Dios hacer algo? ¿Qué le impide a Dios hacer algo? Inclusive hay cosas que uno ve aparentemente negativas o circunstancias negativas que Dios con el tiempo las transforma y las usa para bien. Y su creatividad para inclusive usar esas cosas negativas a veces nos puede llegar a sorprender a nosotros. Esta semana estábamos recordando el Día de Madres con mis papás, cómo se conocieron ellos y todo. Y recuerdo que una de las cosas que más impulsó la relación entre ellos fue una vez que una tía mía se desmayó en misa. Y yo pensaba, yo dije, Señor, qué tremendo que una situación de desmayo de una tía mía haya generado que mis papás se casaran y tuvieran este hermoso hijo. Entonces, pero qué tremendo, como a veces circunstancias aparentemente negativas a nuestros ojos, Dios se vale de cualquier cosa para hacer algo nuevo. Y yo quiero que hoy veamos el Dios que crea cosas nuevas, un Dios que está en la Escritura y que se revela como el Dios que no tiene impedimento para hacer algo, si tiene que hacerlo. Por eso él no tiene ninguna puerta cerrada, ningún camino es cerrado para él, como que acá no hay otra opción. No, él siempre tiene una opción, él siempre tiene una salida. Y Dios tiene una cualidad que se revela en las Escrituras, que es el Dios que abre caminos. Por eso mismo, porque Él crea cosas nuevas. Ustedes recuerdan cómo empieza la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Él fue el creador en medio de la inexistencia de lo material. Es decir, cuando nada existía, Él dijo, vamos a hacer el agua, vamos a hacer la tierra, vamos a hacer... Entonces, miren la característica del Dios en el cual usted y yo creemos. Es un Dios que donde no existía nada, tuvo la capacidad de traer cosas nuevas a la existencia. Y ahí viene una reflexión que es casi es como lo que yo quiero que quede en el corazón de nosotros esta noche, y es, si ese es el Dios nuestro, ¿qué cosas crees que le tengan a Dios para hacer algo nuevo en tu vida? ¿Qué circunstancias están en estos momentos en tu vida que tú dices, no, es que no hay una salida? No veo un camino. Pues si el Dios de la Escritura es tu Dios, Él dice que no se preocupen, Él siempre tiene una opción. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De allí en adelante, de Génesis capítulo 1:1, de allí en adelante, cada vez que el ser humano ha perdido cualquier esperanza o salida, Dios tiene la capacidad de la nada de hacer algo. Dios siempre tiene una idea. Dios siempre tiene una opción. Dios siempre tiene un camino. Porque Él es el Dios
que hace cosas nuevas. Tremendo. Y así entonces podríamos recordar cantidad de historias en la Escritura donde vemos las cualidades de este Dios. Adán y Eva pecaron. No era lo correcto, no debían de haber hecho eso. Pero nunca nadie más en la historia había pecado. La pregunta es, ¿qué solución había para esto? Nunca nadie lo había hecho, nunca nadie le había fallado al Dios de la creación. Pero Dios tenía un camino para eso. Y les proveyó de un animal para vestirles. Y les sacó del huerto para protegerles. Y ellos lo único que pudieron recurrir fue esconderse a unos arbustos. Pero Dios ya tenía un destino para Adán y Eva habiendo pecado. Hizo un sendero por el cual inclusive pudieran caminar los pecadores. Allí nació los sacrificios que eran necesarios para ellos como pecadores y que ya todos conocemos cómo va en la historia de esto. Otra circunstancia, el diluvio. Nunca antes había caído lluvia. Por ende, un bote, o sea, una canoa, un bote, una lancha, ya era una novedad. Era una novedad. Pero un arca de la magnitud de la que hizo Noé era una gran novedad. Y Dios le da las instrucciones a Noé precisas de que hiciera algo nuevo, el arca de Noé. En medio del diluvio que Dios iba a desatar, Dios abrió un sendero nuevo, hace cosas nuevas. Y le dice, usted va a hacer algo que se llama un arca. Va a llover y ella va a tener la capacidad de flotar. Bueno, y él da las instrucciones exactas. Tremendo. Porque el Dios que le está dando esas instrucciones es el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 hizo cosas nuevas. Ustedes recuerdan la historia de Jacob y José. Y esa fue una de las que me puso a pensar un poco en esto. Inclusive cómo Dios a veces usa el mal que ha pasado a veces en nuestra vida anterior. Y soberanamente lo usa en un futuro. Inclusive para bien y gloria de su nombre. Jacob y sus 11 hijos estaban disfrutando de su tiempo de buena cosecha, pero dice que pasó un tiempo y después vino una hambre profunda en toda la tierra, en toda la zona donde ellos vivían. Hasta el punto pues que les toca recurrir a buscar alimento en otros lugares, como lo era Egipto. Es decir, ellos se levantaron en la mañana y el papá Jacob dijo, muchachos, no hay una salida, no hay comida, no hay víveres. Y la escritura dice que entonces ellos fueron a Egipto por comida. Y resulta que el Dios que abre sendas y caminos usó y permitió la maldad que sus hijos, los hijos de Jacob habían hecho. Y era haber vendido a José en muchos años atrás. Y cuando llegaron allá, Dios usó esa circunstancia para hacer un sendero nuevo y poder traerle vida a Israel. Con esto yo quiero que pensemos, Dios siempre tiene una opción, Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene un camino porque es el Dios que crea, el Dios creativo, el Dios que abre sendas, el Dios creador. Hay una muy en particular
que yo quiero que vayamos a ese, y es en Éxodo capítulo 14. Todos conocemos del Éxodo, del pueblo de Israel de Egipto. Y el pueblo de Israel salió un pueblo grande de la tierra de Egipto, huyendo de Faraón y obviamente todos aquellos que le perseguían. Dice el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Versículo 10. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dice, ahí dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos se encontraban sin salida. Y sé que muchos de ustedes saben que ellos se vieron acorralados entre unos picos altos, unos montes altos y el mar. Los egipcios venían y los arrinconaron contra el mar y no había salida. Y no había salida. Y en momentos donde no hay salida, nada mejor que tener un Dios creativo y un Dios que abre sendas y un Dios que abre caminos, un Dios que crea. Por eso dice sigue diciendo ahí, y Moisés le dijo, no temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alzarás tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, entren los hijos de Israel por en medio del mar. ¿De qué manera? En seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Qué tremendo, en circunstancias donde nosotros no vemos salida, son los espacios perfectos para Dios glorificarse, mostrando sus sendas, sus caminos, y cómo Él es capaz de abrir caminos donde no lo hay. El mar tiene caminos, pero en nuestra época aquí hay lanchas y tienen sus rutas, pero para un pueblo que anda a pie, realmente no hay un sendero abierto, no es que usted diga que hay un sendero. Yo sé que hay circunstancias en nuestras vidas donde nosotros decimos, esto no pinta bien, no veo una salida. Pero Dios siempre tiene una. Y aquí inclusive dijo, ve, no tienen para dónde pegar. Y uno se pregunta, ¿será que Dios se vio en dificultades para resolver este problema? No. Por ser el Dios creador, Él pudo haber hecho muchas cosas. Pudo haber hecho que ballenas llegaran y se los llevaran en los lomos. Como cantidad de milagros que aparecen en la escritura. Pero Él decidió abrir el mar para que este pueblo pasara. Porque ese es el Dios que revela la escritura. Yo quiero entonces que vayamos a Isaías capítulo 43.
Dice Isaías capítulo 43, versículo 15. Básicamente es uno de los pasajes centrales que quiero que analicemos un poquito. 43:15 dice de Isaías: yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Ese que versículo 15 nos está hablando de cómo Dios se identifica con su pueblo. ¿Quién es ese Dios? O sea, hay muchos dioses, pero Dios está diciendo en ese versículo que que Él es el Dios de ellos. Y esto es muy importante porque el Dios que abre caminos, muy bueno que sea el Dios que abre caminos, el Dios que todo lo crea, el Dios que crea cosas nuevas. Pero de qué impacta mi vida si ese Dios que hace cosas nuevas no es mi Dios? Si ese no es mi Dios. Pero Él está diciendo acá en estos versículos: santo, o sea, perfecto, vuestro, creador de ustedes. Yo fui el que los creé a ustedes. Y vuestro rey, es decir, gobierno sobre ustedes. Así dice este Dios, versículo 16. El que abre camino en el mar, donde no lo hay. Ese es el Dios nuestro. El que abre caminos en el mar. Y senda en las aguas impetuosas. Y es muy interesante porque Él no dice que Él quita el mar o quita las aguas impetuosas. Él dice que abre sendas y abre caminos. Y recuerdo el versículo donde el Señor Jesucristo dice: en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, las aflicciones van a estar allí, las circunstancias van a estar allí, pero cuando Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo, es como que se abre y nosotros caminamos por el medio de esa tribulación o esas pruebas, pero caminamos con Él confiados. Y eso es una senda, eso es un camino. Yo sé que en estas épocas muchos de nosotros tal vez estemos pasando por conflictos económicos, espirituales, emocionales, no sé por qué circunstancias estemos pasando. Pero le ruego que mire la senda o el camino que Dios ha puesto delante de usted para andar en medio de esta tribulación, para andar en medio de esta prueba. El versículo 17 dice que el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, es decir, Dios mismo fue el que trajo, la persecución de Israel en Egipto saliendo en su éxodo. Inclusive nosotros lo leímos ahorita en Éxodo, dice: yo endureceré el corazón de Faraón y él lo seguirá. Y acá lo está confirmando, él fue el que lo sacó, el que sacó el carro, el caballo, el ejército y la fuerza de todo ese ejército. Pero ¿con cuál propósito? Caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo, quedan apagados. A veces Dios levanta circunstancias adversas para mostrar que Él tiene autoridad por sobre cualquier circunstancia adversa que se levante en contra de nosotros. Que Él es más fuerte que cualquier situación. Él es más fuerte que cualquier pandemia, Él es más fuerte que cualquier debilidad, Él es más fuerte que... Él está por encima de eso. Dice el versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Yo meditando en este versículo recordaba a José. José fue vendido por sus hermanos y ahorita hablábamos de eso. Y cuando él se reencuentra con sus hermanos, él les dice: no tengan en cuenta el mal que ustedes me hicieron. Porque el mal que ustedes me hicieron, Dios lo ha convertido para preservación de vida de ustedes. Es decir,
José no guardó rencor por las cosas malas o negativas que habían de ese día para atrás. Yo no sé qué cosas malas hayan pasado en tu vida anteriormente, de aquí para atrás. Pero lo único que te digo es que tienes un Dios que inclusive usa las cosas malas para bien en el futuro que te espera. No recuerdes de aquí para atrás las cosas malas que te han pasado, pero recuerda de aquí para adelante que tienes un Dios que hace cosas nuevas. Tienes un Dios que hace cosas nuevas. Si vas a recordar, que sea para recordar a ese Dios, no para recordar las cosas que te hacen daño. Y el versículo 19, me gusta mucho. Y aquí yo hago cosas nuevas. Cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Y dice ahí, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad. Y ríos en soledad. Otra vez. Es decir, el Dios que hace cosas nuevas no le basta hacerlo una sola vez. Él está dispuesto a hacerlo varias veces. Aquí, pues en el contexto, lo está diciendo al pueblo de Israel. Pero se está dando a conocer como Dios. Si bien acá está hablando a promesas específicas para el pueblo de Israel. Pero nos habla del carácter de ese Dios. De ese Dios que siempre tiene una opción. Que siempre tiene un camino. Y yo quiero que quede muy grabado esto en los corazones de nosotros esta noche ya. No hay circunstancia donde Dios no pueda abrir camino, pues Él hace cosas nuevas. No hay circunstancia donde Dios no pueda abrir camino, pues Él hace cosas nuevas. Por último, yo quiero que miremos en 2 Corintios 5:17. Por si usted dice, no, yo sí creo que Dios hace cosas nuevas, pero Él no es capaz conmigo, yo que haga todo nuevo, pero conmigo sí es muy difícil. Pues, 2 Corintios 5:17, versículo muy conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Mm? Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, déjeme decirle que hay acá una oportunidad grandísima para usted ser una nueva persona. Una nueva persona. Dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, Dios tiene la capacidad de hacerlo una nueva persona y darte una nueva vida, porque Él es el mismo Dios de Génesis que creó las cosas nuevas. Y en Cristo Jesús, Él diseñó un plan para hacer criaturas nuevas. Y esos son los creyentes, que vamos a ser personas nuevas y que vamos a vivir inclusive en lugares nuevos. Apocalipsis capítulo 21. (21:5). Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verdaderas. Inclusive en el futuro,
Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Y yo le pregunto, entonces, ¿qué le aflige el día de hoy? ¿Qué le preocupa el día de hoy? Si tiene a este Dios como su Dios, como mi Dios. En medio de una pandemia mundial, es justo que alguien que tiene un Dios como estos se preocupe en medio de su circunstancia actual, no sé cuál sea, teniendo este Dios que siempre tiene una opción. Es justo que nos desesperemos. Como le dijo Moisés al pueblo, estén tranquilos, velen y vean la salvación de Dios. Como estamos en la reunión de oración, recordaba un pasaje que todos conocemos, que está en Jeremías 33:3. ¿Quiere ver al Dios hacer cosas nuevas en su vida? ¿Quiere ver al Dios que hace cosas nuevas? Clame a Él y Él le responderá. Y le mostrará cosas grandes y ocultas que tú nunca has conocido. Dice ese versículo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca has conocido. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. Y yo estoy tranquilo en Él. A veces me desespero un poco, sí, como muchos de nosotros. A veces pensamos, Señor, ¿para dónde va esto? Señor, si habrá salida. Esto como que se va a poner peor. Señor, ¿y si? Lo único que nos queda, hermanos, es confiar en el Dios que siempre tiene una oportunidad, una opción. Hay un cántico que les quiero compartir para terminar y que oremos. Espero que sí lo puedan escuchar bien. Donde piensas que lo traeré, maneras que no podemos entender, me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza, llegará, un camino hará.
Oremos, hermanos. Padre, gracias Dios y Creador, soberano. Qué buen Dios que eres, Señor Dios, estar aferrado a ti, Señor Dios. Es la única esperanza que tenemos en esta vida. No tenemos lugar más seguro al cual acudir, en el cual estar, sino en ti, Señor Dios. Gracias por tu provisión, por tu cuidado de nosotros, por la provisión de tu palabra para tu pueblo. Anima nuestros corazones y fortalécenos, Dios. Provee al necesitado, Señor Dios. Y abre, Señor Dios, caminos nuevos que tal vez nunca hemos visto. Clamamos a ti, oh Dios. Tú responderás. Nos mostrarás cosas grandes y ocultas que nunca hemos conocido. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por